Bueno, me parece que ya están aclaradas las dudas. Vamos a comenzar con el texto de Mann, ¿sí? Para hoy teníamos el texto de Mann. Yo voy a habilitar una presentación, a ver si esto se puede hacer. Bien, ¿se ve bien? Sí, se ve ¿Ahí perfecto. cómo lo ven? Sí, ¿Muy se ve bien. chiquito? ¿O lo ven chico? ¿Lo ven bien o chico? Yo no lo leo, pero se ve que algo presentó. Sí, se ve chiquito, profe. Ah, Horizontal mejor me parece. no, esperen. Ahí va. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿Se ve bien? sí, Igual. ahí se ve. Bien, vamos a comenzar entonces a trabajar con el texto de Mann. No, la lástima es que yo no los veo a ustedes. Esto es lo que tiene de malo este Meet. Esperen un poco, quiero probar algo, ¿eh? Ahí está, ¿Ahí cómo lo ven? anterior estaba perfecto. Ya sé, lo que pasa es que yo no los veo a ustedes y Perfecto, profe. paren. Ahí, perfecto. Bueno, trabajamos así entonces. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces con el texto de Mann, el poder autónomo del Estado. ¿Sí? Bien. El texto de Mann intenta descifrar los orígenes, mecanismos y resultados del poder autónomo que posee el Estado en relación con las principales agrupaciones de poder de la sociedad civil. Entonces, la primera pregunta que se hace Mann es en relación al por qué el Estado tiene un poder autónomo, ¿no? Esa es la primera pregunta, a diferencia de otros textos, como por ejemplo el texto de O'Donnell, que vamos a ver en las próximas clases, a diferencia del texto de Gracia Arena, a diferencia del texto de Álvaro García Linera, que son otros textos y el texto de Abal Medina, que son otros materiales con los cuales trabajamos para pensar la cuestión del Estado. El artículo o el texto, la pregunta de Mann es acerca de dónde reside el poder autónomo del Estado, ¿sí? Bien. Esperen que siga apareciendo. Bien. Para eso, lo primero que hace es debatir con las teorías preexistentes al respecto. Dice, bueno, existen distintas teorías. Una de ellas es la que está centrada en la perspectiva marxista, ¿sí? Que en general ha tenido resistencias o reticencias para pensar la idea de el Estado como una entidad autónoma, ¿sí? Aún aquellas corrientes o aquellos autores que provienen desde la perspectiva marxista y que hablan de una idea de la autonomía relativa del Estado, en general, la corriente marxista no piensa que no existe un poder estatal diferente de el poder un poder estatal que uno lo pueda analizar como algo separado de la dimensión económica. En el fondo, cuál es la discusión respecto del marxismo? El marxismo entiende que no hay una separación entre la economía y la política, ¿sí? La verdadera contradicción es la lucha de clases y la dimensión económica es también la dimensión política. No hay diferencia o no hay distinción entre la dimensión económica y la dimensión política, por lo tanto el Estado no es una entidad autónoma respecto de la dominación de clases, ¿sí? Sino que uno podría ver en el Estado la expresión de esa relación de dominación de clase o esperen que sigue expresión de esa dominación de clase, ¿sí? Propia del capitalismo moderno. Esto es lo otro importante, cuando todos estos autores que nosotros estamos hablando están pensando en el Estado capitalista moderno, no están pensando en otro tipo de Estado, sino en el Estado capitalista. Entonces, bueno, la primera diferenciación o el primer debate que hace Mann es respecto de la corriente marxista,
respecto de quienes piensan, ¿no? La corriente marxista que entiende que no hay una distinción entre la dimensión económica y la dimensión política y por tanto no es posible pensar el Estado como un aparato autónomo o que el Estado no tiene en sí per se un poder autónomo, sino que en todo caso es expresión de la relación de dominación social, es expresión de la lucha de clases. ¿Sí? Bien. La segunda teoría con la que discute es con la militarista, que discute con aquellos que se distancian de la teoría de la perspectiva marxista y caen en una teoría o tradición militarista del Estado y conciben al Estado como una fuerza física. ¿Sí? Entonces, esta teoría militarista, donde, bueno, ubica, entre otros, a Weber, que es por ahí lo más conocido, o a Schmitt, Carl Schmitt u otros autores, que entienden o ponen énfasis o ponen especial atención en el poder coactivo del Estado, ¿sí? Que conciben el Estado en su capacidad de coacción, en el Estado en su capacidad de fuerza física. También, entonces, Mann discute contra estas teorías. Ahora vamos a ver qué es lo que piensa al respecto. Dice entonces Mann, ambos tipos de teoría tienen mérito, pero son parciales. ¿Qué ocurriría si pusiéramos a ambas perspectivas en una sola teoría? Que armaríamos una teoría dual del Estado. Entonces, esta identificaría dos dimensiones, el aspecto interior económico e ideológico del Estado y el aspecto militar, ¿sí? Bien. El tercer modelo con el cual también discute es el modelo bidimensional del Estado, ¿sí? Que sería como aquellos autores que toman la perspectiva, la primera, la perspectiva marxista, la perspectiva militar, y de alguna manera conciben una perspectiva que él denomina bidimensional, un modelo bidimensional del Estado. Este identifica dos dimensiones, el aspecto económico y el aspecto militar, era lo que decíamos antes. ¿Sí? Bueno, y acá cita algunos otros autores. Pero también dice que esta perspectiva tiene sus límites. No termina de explicar la verdadera característica del Estado o la pregunta que él se hace. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace Mann o lo que él quiere defender? Defender en este artículo que el Estado es mera y esencialmente una arena, un espacio y que no obstante esa es la fuente misma de su autonomía. Entonces acá hay como una primera dimensión importante para destacar. El Estado como una arena donde se dirimen cuestiones de la órbita política y es un espacio específico propio del Estado y por lo tanto ahí es eso mismo lo que lo constituye en su poder autónomo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se define el Estado? Entonces, bueno, el Estado es sin duda un concepto confuso. El principal problema es que la mayoría de las definiciones que contienen dos niveles diferentes de análisis, el funcional e el institucional. Lo que suele predominar es una visión mixta, pero en buena medida es una perspectiva institucional propuesta por Weber. Contiene entonces 4 elementos. 1, un conjunto de diferenciado de instituciones y personal. 2, centralización, en el sentido de que las relaciones políticas irradian del centro a la superficie. ¿Se escucha? Sí. Ah. Sí, se escucha. Bien. Sí, sí, se escucha. Un área territorialmente demarcada sobre la cual actúa el Estado. Y el monopolio de la dominación coactiva autoritaria apoyada en un monopolio de los medios de violencia física. La pregunta central entonces para nosotros aquí es ¿cuál es la naturaleza del poder del Estado? La naturaleza del poder que poseen los Estados y las élites estatales. Para contestar
No, no es la misma definición de Weber. No sé quién pregunta acá. Ángel. Mann se distancia de todas las perspectivas anteriores, se distancia de la perspectiva más militarista, más institucional, se distancia de la perspectiva marxista, toma distancia y construye una teoría propia, ¿no? Que tiene elementos, uno podría decir, quizá uno lo podría ver más parecido a la perspectiva de Weber, pero no es exactamente lo mismo. Porque la pregunta que le interesa a Mann es sobre, lo primero que dice es, bueno, es posible estudiar la primera diferencia, sobre todo con relación a la escuela marxista. La primera cuestión es, bueno, podemos estudiar el Estado como tal, ¿sí? Podemos estudiar el Estado como tal, podemos estudiar el poder autónomo que tiene podemos estudiar el Estado como tal, eso significa mirar también las élites estatales, eso significa mirar cómo la administración del Estado, cómo funciona el Estado. Ahora vamos a ver cuáles son las dos variables que utiliza, el poder despótico y el poder infraestructural, con las cuales utiliza para pensar la dimensión del Estado. Entonces, lo primero es, podemos estudiar el Estado en sí mismo, cosa que el marxismo diría que no es posible, lo vamos a ver, o vamos a ver especialmente, no es que no es posible, sino que el Estado es expresión de las relaciones de dominación social o de la lucha de clases, se condensan las contradicciones de la lucha de clases. ¿No? Digo, para poder entender cuál es el aporte que va a traer Mann. Se distancia también de los que piensan, bueno, el Estado es el aparato represor, el Estado tiene esa dimensión más coactiva. Para Mann es posible estudiar el Estado, porque el Estado tiene un poder autónomo. Y ahí está, ¿no? El texto, van a ver que va de a poco va construyendo su argumento. Por ahora nos dijo cuál es la pregunta. Nos dijo qué es lo que no es para él, y nos dice cuáles son las primeras ideas. Entiendo que el Estado es una arena que tiene un espacio propio donde se discuten algunas cuestiones. Eso nos permite también pensar otra cuestión, que se pueden caracterizar a las élites estatales, y ahí hay otra cosa interesante, ¿no? Que nos permite pensar la otra clave que tiene esta unidad, que tiene que ver con, por ejemplo, la otra unidad, que es la burocracia estatal, ¿no? La administración y políticas públicas, una de las unidades tiene como para discutir la idea de la burocracia o la administración en sí misma, ¿no? La administración pública. Para Mann va a decir, bueno, sí, es posible estudiar, porque el Estado es una arena, hay élites estatales, ¿no? Entonces lo que él también se pregunta es, bueno, ¿por qué tiene este poder autónomo? ¿Qué es lo que le otorga al Estado este poder autónomo y en consecuencia a las élites estatales, a diferencia de las distintas élites, las élites económicas, los grupos de poder económico? ¿Sí? Entonces ahí empieza a pensar y a construir su razonamiento. Entonces dice, la pregunta central para nosotros aquí es entonces, ¿cuál es la naturaleza del poder que poseen los estados y las élites estatales? ¿Cuál es la naturaleza de ese poder? ¿Dónde reside? Bueno, para contrarrestar, compararé las élites estatales con agrupaciones de poder cuya base reside fuera del Estado en la sociedad civil. Dice, bueno, las élites estatales y el Estado tienen un poder autónomo propio de la dinámica estatal que es mucho mayor o que es distinto del poder que puedan tener las élites económicas, por ejemplo, los grupos económicos u otros grupos sociales. Bien. Para construir este argumento y para pensar esta cuestión, Mann piensa en dos dimensiones. La cuestión de qué tipo de poder tienen los estados. Y dice, los estados en las democracias capitalistas son en un sentido débiles y en un sentido fuertes. Son despóticamente débiles, pero infraestructuralmente fuertes. Y distingue lo que él denomina el poder despótico del poder infraestructural. ¿Qué es lo que dice entonces? Que en las democracias capitalistas
cuanto mayor poder es en las democracias capitalistas, hay mayor poder infraestructural que poder despótico, ¿sí? El poder despótico supone la centralidad del poder en algunas élites estatales, el poder infraestructural supone el alcance del Estado en las distintas dimensiones, ¿no? Lo que supone el mismo concepto, el poder infraestructural en las distintas dimensiones que hacen a la sociedad civil. Y ustedes van a encontrar en el texto que construye una tipología entre el poder despótico y el poder infraestructural y distingue de las sociedades capitalistas, de las sociedades feudales y de las sociedades autoritarias, ¿no? Y en las sociedades democráticas hay, por eso dice Mann en el texto, que son despóticamente, las sociedades democráticas capitalistas son despóticamente débiles, pero infraestructuralmente fuertes. ¿Qué significa esto? Que las élites estatales tienden a tener un poco menos de poder en términos de, bueno, una sociedad democrática supone que tiene varias dimensiones que controlan el poder de estas élites estatales, y parte de esa, bueno, entonces tienen un poder despótico relativamente débil y un poder infraestructural más fuerte. Poder infraestructural refiere al alcance respecto del resto de la sociedad. Ustedes piensen, cuando pensamos en la infraestructura del Estado, no estamos pensando solamente en el Estado nacional, ¿no? El ejecutivo y los distintos gabinetes. Sobre eso tenemos que pensar en el poder más territorial, ¿no? Las provincias, de las provincias nos pasamos a los distritos, a los municipios, y así vamos llegando a todos los escalafones. A eso se refiere con el poder infraestructural, el poder infraestructuralmente fuerte, que en las sociedades capitalistas, cuanto más desagregado y más capacidad de penetrar el Estado en las distintas esferas de la sociedad civil, son infraestructuralmente más fuertes, y como contrapeso despóticamente más débiles, ¿sí? A diferencia de las sociedades más autoritarias o las sociedades feudales, precapitalistas, en donde hay un poder mayormente despótico despóticamente fuerte e infraestructuralmente más débil. ¿Se entiende este concepto? Sí, no lo comparto, pero se entiende. A ver, ¿quién dijo no lo comparte? ¿Por qué? Yo, profe Mariana, porque que las élites económicas no manejen toda la cuestión, me parece que no es la realidad, si no, no tendríamos tanta contaminación, no tendríamos tantas mineras, no iríamos comiendo agroquímicos y pesticidas, todo eso lo manejan las élites económicas. Bien. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? No, yo era como una conversación para contestarle a la compa, que yo lo que entiendo es que la infraestructura del Estado está para controlar, ¿no? Sí, pero no sucede, si no viviríamos en otra Argentina y cada vez estamos más contaminados por todo. Que no se controle, o capaz que no se llegue a desarrollar ese control es una cosa, pero la infraestructura para controlar todos esos desfasajes del Estado existen. Pero a la actualidad, a la fecha, hoy 2022 de marzo, no es la realidad que está pasando en nuestro país. No, obvio. No, yo creo que pero lo piensa desde ese lado, como que la estructura está, después veremos si tiene el ámbito de control suficiente para, digamos, para controlar las élites. Pero la infraestructura del Estado me parece que existe. No, sí, entiendo el concepto, pero no me parece que es la realidad. Nada más eso. Yo no sé si entendí bien que se refiere al poder despótico como una capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, el presidente no puede dictar una ley porque hay una infraestructura que tiene, abarca bastante, y cada parte tiene su especificación, como por ejemplo en este caso que mencioné, al estar dividido el poder despótico es muy bajo, pero el poder infraestructural se expande más y llega a más, se dispersa más en la nación, digamos. ¿Sería algo así? Sí, sí, con respecto a la última pregunta, ustedes no me ven a mí, ¿no? Ven solo el PowerPoint. Yo sí te veo. Yo no la veo. Yo sí la veo. Sí, te vemos, profesor.
Con respecto a lo que decía Fernando, sí es así, digamos, por eso los poderes, por eso, y ahora vamos a la polémica que me interesa también. Por eso lo que plantea Mann es que los poderes, que en una democracia el poder despótico es más débil y es infraestructuralmente más fuerte, ¿sí? Porque el poder ejecutivo no es que puede decidir unilateralmente todo cuanto quisiera o quiere, sino que depende también de otros controles del que brinda esto que denomina el poder infraestructural, que es como la capacidad del Estado de amplificarse y llegar a distintos sectores, y eso supone también la existencia de de un congreso, como vos ponías ahí el ejemplo, de los pesos y contrapesos entre los poderes y los poderes locales. No, volviendo a ver... Quería hacer una pregunta, porque a mí, nada, un poco también me hace ruido la cuestión de que las élites económicas no tengan predominio o no jueguen un rol importante en el Estado, pero también, o sea, entiendo que no nos podemos enfocar en Argentina porque, no sé, hay ejemplos como la antigua, el Imperio Romano, el Imperio tal, mismo pensándolo hoy en día, no sé si estoy equivocado, pero organizaciones mundiales como la OTAN o como, qué sé yo, no sé, por decir una cosa, el FMI, entiendo que son coordinaciones entre distintos estados, ¿puede ser? ¿O estoy pifiado? No, sí, pero ¿y qué? ¿Cuál es la pregunta? No, digo que contestando un poco o contraponiendo a lo que decía la compañera de que las élites económicas son las preponderantes, digo, algo como la OTAN, que tiene potencia a nivel mundial, no sé si están coordinados por las élites económicas, sino por un conglomerado o varios estados en coordinación, digamos, que no sé si va tan de la mano con las élites económicas pura y exclusivamente. Sí. Vamos a dejar entonces el comentario de recién, de la dimensión más supranacional, por decirlo de alguna manera, y vamos a retomar, quisiera retomar el debate. A mí me parece que, en efecto, si uno tuviera que pensar, a ver, Mann lo que hace es distinguir por qué las élites estatales tienen un poder autónomo distinto al de las élites económicas. ¿En qué sentido? En que finalmente las élites estatales son las que terminan definiendo, son los decisores de política pública, a diferencia de la élite económica. Ahora bien, ¿no? Antes de que salte todo. Una de las, quizás de los comentarios o que se le puede hacer a este texto tiene que ver con lo que planteaban las compañeras, los compañeros recién. ¿Qué pasa en sociedades en donde las élites económicas tienen una capacidad muy fuerte de influir sobre el Estado? Y eso es algo que nosotros lo vamos a trabajar más adelante en las próximas clases. De hecho, hay conceptos que han definido esto, como por ejemplo el concepto de captura de las decisiones estatales, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando veamos la década de los 90 y sobre todo el siglo XXI. ¿A qué nos refiere? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Captura del Estado. Eso es algo que lo vamos a ver, lo vamos a trabajar cuando veamos. ¿Y qué supone esta idea de la captura del Estado? Supone, de alguna manera, lo que planteaba la compañera antes. Es, bueno, está bien, nosotros tenemos élites, o sea, está bien, nosotros si le contestáramos a Mann, le diríamos, está bien, Mann, yo entiendo que hay élites estatales que tienen un poder autónomo en el sentido de que son quienes en última instancia definen la política pública. Ahora tenemos que pensar también, y esto es algo que no está, que efectivamente no está en este texto, tenemos que pensar en qué condiciones, bajo qué marco de presiones locales internacionales, como comencé diciendo en la clase, los decisores de política pública terminan definiendo la política pública, es decir,
cuál es la presión de las élites económicas o de las clases económicamente dominantes, o ¿no? el concepto que querramos usar. Si la teoría de clases o la teoría de élites, como queramos. Efectivamente, el poder fáctico, el poder real, el poder, como los conceptos que se usan ahora, condicionan la política pública. Esto es así, y yo estoy de acuerdo con la compañera que el texto de Mann nos brinda un aporte para pensar, que también es debatible, ¿no? Yo en parte comparto la idea, esto ya es perspectiva personal, ¿no? O de la cátedra. ¿Qué retomaríamos del texto de Mann? Yo comparto esta idea de que el Estado tiene un poder autónomo en sí mismo. ¿Dónde reside esto? Bueno, la capacidad de influir sobre todo el territorio nacional, el poder que le brinda la idea del Estado-nación, el pacto fundacional de la nación vino de la mano del Estado capitalista moderno, que tiene la capacidad de definir la política pública, las leyes, ¿no? Se define define las pautas de la norma en el sentido social, de las sociedades. Esta idea la podemos compartir con Mann, esta idea de que, bueno, podemos estudiar al Estado, podemos estudiar a las élites estatales, ver quiénes son y demás, y bueno, quiénes son los decisores de política pública. ¿Qué nos falta para entender la dinámica del Estado? Yo creo que no, ¿qué le podríamos agregar al texto? Dos cosas. La primera, podríamos discutir esta idea de que, bueno, es cierto, las élites estatales tienen un poder autónomo, pero atento que este poder autónomo está condicionado por el poder fáctico de las élites económicas, ¿sí? ¿Bajo qué instrumentos? Lo que mucho se denomina, lo que se ha denominado, sobre todo desde la transición democrática, esta parte, la idea del concepto de captura del Estado. El Estado se encuentra capturado, significa que se encuentra condicionado por intereses privados. Entonces no puede o no tiene la capacidad plena de llevar adelante políticas públicas, sino que está condicionado por intereses privados. ¿Cómo se produce la captura del Estado? Hay mecanismos diversos, no es parte ahora, lo adelanto, lo vamos a ver después. ¿Cuáles son los mecanismos de captura del Estado? Bueno, el lobby, lo que se llama la puerta giratoria, ¿no? Esta idea de entrada y salida de empresarios o miembros de la élite económica, de la élite empresarial que entran a los gabinetes, entran y salen de los gabinetes. Bueno, el lobby, ya lo dijimos, la acción corporativa gremial, las distintas formas de la acción colectiva empresarial, ¿no? Todas estas son formas de capturar el Estado, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante cuando analicemos en particular la cuestión del periodo de la Alianza Cambiemos, y bueno, hagamos algunas reflexiones. Y lo otro que también le podríamos preguntar al texto de Mann, cuando lo vamos a ver mejor, cuando veamos el texto de O'Donnell, es sobre la dimensión de clase, que acá no está planteada en ningún momento, ¿no? El carácter burgués que tiene, el carácter del capitalista que tiene esta idea del Estado. Entonces la dimensión de clase me parece que es otra pregunta que también podríamos agregarle al texto de Mann, ¿sí? No sé si, bueno, nada, contesté o aporté al debate. Yo no sé si Mann está diciendo, no creo que Mann esté diciendo que Mann es un sociólogo inglés, ¿no? También hay una mirada latinoamericanista que habría que pensar y que nosotros la vamos a introducir en los próximos textos. Tenemos el texto de Gracia Arena, O'Donnell, no me acuerdo, que tenemos para la clase que viene. Ahí vamos a discutir bien en clave latinoamericana y vamos a problematizar algunos de estos conceptos que son un aporte del texto de Mann, pero no resulta suficiente, a mi modo de ver, para pensar la dinámica del Estado en Argentina y en América Latina en particular. Y yo y recién decíamos acá la dimensión interna, y ni hablar la otra dimensión, que es la dimensión externa, que también hablamos al comienzo. Por caso, la cuestión, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una variable externa que influye sobre la decisión o condiciona
a los decisores de política pública, ¿no? El ejemplo más claro de lo que dije al comienzo, vamos a ver lo interno, lo externo, vamos a ver el ejemplo, y de la captura del Estado, cómo se ve el condicionamiento de las élites, bueno, es el ejemplo más claro. No podemos pensar estos conceptos en Argentina, ¿no? Digo, para introducir una mirada crítica sobre el texto, no podemos pensar el texto de Mann, esta idea de las élites estatales, sin tener en cuenta bajo qué condiciones sociohistóricas hacen política o funciona este poder autónomo del Estado. ¿Cuáles son las condiciones sociohistóricas del 2022? Bueno, un Estado con grandes problemas macroeconómicos causados en buena medida por la capacidad de veto político que tienen algunos actores sociales, ¿no? Algunas élites sociales, estoy pensando, por ejemplo, en todo el sector vinculado al sector agroexportador, cómo influyen y condicionan las variables macroeconómicas. Y no solamente eso, sino la capacidad de veto que tienen sobre la política pública. Todo esto no lo podemos explicar a partir del texto de Mann, ¿sí? Primero quería decir qué dice Mann para después adelantarnos y pensar algunas críticas, pero bueno, se dio de esta manera. El texto, entonces el texto de Mann nos aporta porque nos brinda esta idea, esta mirada sobre todo del poder despótico y el poder infraestructural, ¿no? Que lo podemos relacionar con otro concepto que vamos a trabajar que tiene que ver con las capacidades estatales, ¿sí? Que eso es algo también que nos permite pensar las capacidades de un Estado de llevar adelante políticas públicas o no. El texto de Mann nos aporta sobre esta idea de la autonomía del Estado, pero bueno, con esto solo no podemos pensar la dinámica estatal, por lo menos en Argentina y en América Latina, ¿no? El caso del Fondo Monetario Internacional, las élites estatales se encuentran condicionadas a la política pública. Hacerse el acuerdo con el fondo y tiene una serie de acuerdos. Fíjense qué hilvanado está lo interno y lo externo, que es, se hace el acuerdo con el fondo, y las élites, entonces ahí tenemos la dimensión internacional. Y las élites locales, las élites económicas locales, dicen, si subimos las retenciones, no acompañamos el acuerdo con el fondo. Y acá tenemos entonces los condicionamientos de las élites económicas y la dimensión externa, ¿sí? Cómo estos actores, por eso arranqué al comienzo de la clase diciendo, bueno, tenemos que mirar, además, no el Estado, ¿no? Como una entidad como hace la ciencia política o la propia sociología deshistorizada. Hay que mirar al Estado sociohistóricamente, hay que mirar las políticas públicas sociohistóricamente. Eso significa mirar en qué momento histórico ocurre lo que ocurre, eso significa mirar quiénes son los sujetos históricos, los actores individuales y colectivos que se entrelazan en cada momento sociohistórico como dimensiones cruciales para pensar el Estado y las políticas públicas. Bien. Bueno, retomando entonces lo que decíamos de Mann, bueno, van a encontrar después ustedes en el texto esta idea del poder infraestructural y el poder despótico, van a encontrar que hace una especie de tipos ideales, ¿no? De qué es una cosa y otra. El poder infraestructural del Estado, ¿a qué se refiere? La división del trabajo entre las principales actividades del Estado que coordina centralmente. Bueno, la división administrativa que coordina en las distintas órbitas que hacen a la esfera estatal. Piensen en todo lo relativo a la administración pública, desde salud, economía, social, cultural, educación, bueno, y de ahí en todos los distintos departamentos, desde el Estado Nacional hasta el último rincón del territorio nacional, la influencia que tiene el poder o las capacidades del Estado. La alfabetización, la capacidad de estabilización de mensajes a través de territorios. Estos son atributos, y esto es lo que quiere decir, y por eso distinguía a la élite estatal respecto de las otras élites, ¿sí?
¿Cuáles son los atributos que tiene la élite estatal? El atributo de la alfabetización y de impartir transmisión de mensajes a través de territorios estatales y de sus agentes. La capacidad de codificación de archivos, responsabilidades legales. ¿Qué otros atributos son propios del Estado? El establecimiento de pesas, medidas y monedas permitiendo el intercambio de mercancías bajo una garantía última de valor por el Estado, ¿sí? Todo esto son, ¿qué es lo que está queriendo decir Mann? Bueno, estos son atributos que son propios del Estado, ¿sí? Por eso las élites, el poder autónomo de las élites estatales tiene que ver con esto, a diferencia de el resto de los grupos, que no tienen estos poderes, tienen otro poder de condicionar, como hablábamos recién, que de todas maneras es cierto, como decía la compañera, Mann no lo plantea en estos términos. Vamos a ver que O'Donnell tiene otra mirada diferente y vamos a ver que el texto de Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, tiene otra mirada diferente y que es interesante porque piensa el Estado desde otro lugar y desde otra experiencia política. Bien, la velocidad de la comunicación de mensajes, transporte de personas y recursos a través de mejoras en vías, barcos, telégrafo y demás. Bien, a partir de esto surgen dos conclusiones. La primera en toda la historia del desarrollo de la infraestructura del poder, no existe habitualmente técnica alguna que pertenezca por necesidad del Estado o a la inversa, a la sociedad civil. Bien, bueno, la pregunta obvia es, si los poderes infraestructurales son una característica general de la sociedad, ¿en qué circunstancias son apropiados por el Estado? ¿Cómo adquiere el Estado en ciertas circunstancias, pero en otras estos poderes despóticos? ¿Cuáles son los orígenes del poder autónomo del Estado? Bien. Los orígenes del poder del Estado. Bueno, la mayoría de las sociedades parecen haber requerido algunas reglas, en particular relevantes para la protección de la vida y la propiedad, y este ha sido el territorio del Estado, ¿sí? Era un poco lo que decíamos antes, el Estado fija las normas, las reglas y las pautas, sobre todo la protección de la vida y de la propiedad. De esta necesidad deriva en última instancia el poder autónomo del Estado. Las actividades del personal estatal son necesarias a la sociedad civil en su conjunto y a los diversos grupos que se benefician de la estructura de reglas existentes que el Estado aplica. ¿Sí? Acá hay un punto que uno podría decir, bueno, lo dejo medio en suspenso porque lo vamos a ver la próxima clase. Hay un punto de contacto, si se quiere, con el texto de O'Donnell que vamos a ver después, que tiene que ver con esta idea de que el Estado garantiza ciertas pautas para la sociedad civil, ¿no? Que son propias de la dinámica estatal. Ahí hay un punto que uno podría conectar. Pero vamos a ver que el texto, a diferencia de Mann, que no mira la dimensión de clase y no mira esto que decíamos antes de las élites económicas que puedan ser un contrapeso, un condicionante muy fuerte para la dinámica del Estado y la política pública, O'Donnell piensa en el mismo sentido esta idea del Estado como garante de determinadas relaciones en la sociedad, pero ¿qué tipo de relaciones plantea O'Donnell a diferencia de Mann? Vamos a ver que O'Donnell sostiene que el Estado garantiza la relación de dominación social propia del capitalismo. ¿Qué ocurre en el capitalismo? La burguesía es propietaria de los medios de producción, pero carece de los medios de coacción. Y el movimiento y los obreros, los asalariados, carecen de los medios de producción. ¿Sí? Solo poseen su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Garantiza esa relación de dominación social, esa relación asimétrica propia del capitalismo. ¿Sí?
Si bien entonces, vuelvo a lo que le quería plantear recién, hay un punto en común que es esta idea de que el Estado garantiza determinadas relaciones o funcionamiento de la sociedad, para Mann tiene algunas cuestiones, O'Donnell lo que dice es que ese tipo de garantía, ese tipo de relación, es una relación desigual, es una relación que garantiza la dominación social propia del capitalismo, donde la burguesía, ¿no?, requiere, se enmarca dentro de la dinámica del Estado porque carece de la coacción, ¿sí? Para eso requiere al Estado. Dos clases de capitalismo, pregunta, un estatal y un... No, a ver, no sé, no, vamos a discutir un poco, no es que el capitalismo es uno, a ver, no es que hay un modelo de acumulación capitalista. Ahora, dentro del marco capitalista, hay un gran paraguas que es el modelo capitalista, ¿sí?, que supone determinado tipo de relación con los medios de producción, ¿no? Sobre todo eso, en donde, bueno, hay burguesía y asalariado. Lo burgués, dicho como, ¿no?, en términos más simple posible. La burguesía posee los medios de producción y los asalariados solo tienen para vender en el mercado la fuerza de trabajo, marxismo, ¿no? La única que tienen es pueden vender su mercancía, fuerza de trabajo. Como no tienen medios de producción, venden su mercancía, que es la fuerza de trabajo. Eso es lo que distingue a la burguesía del asalariado en un capitalismo. Y el capitalismo es reproducir esa dinámica de dominación, ¿no? Bien. ¿Qué lo distancia de otro tipo de modelo, como puede ser el socialismo, en donde, ¿qué es lo que distancia el capitalismo? El socialismo socializa los medios de producción, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Ahora bien... Profe, yo tengo... Perdón. Perdóname que termino este razonamiento porque si no, y después te doy la palabra. Dentro del capitalismo, por supuesto, hay distintos tipos, ¿sí? Y distintos tipos de modelos de acumulación capitalista puede ser. Hemos tenido, por ejemplo, para pensar concretamente, históricamente, en Argentina y en América Latina, un modelo de industrialización por sustitución de importación, vamos a hacerlo, lo periodizamos. En la primera etapa del Estado Nacional Argentino, que lo vamos a ver en la próxima clase, fue un modelo primario exportador, donde Argentina exportaba materias primas, importaba productos manufacturados. Pasamos a un modelo de acumulación que se caracterizó por la industrialización, por sustitución de importaciones, en donde Argentina producía o dio énfasis a la producción de industria nacional. ¿Por qué? Porque cambiaron los términos de intercambio en el mercado capitalista global. Después hemos tenido un modelo de acumulación neoliberal basado en la valorización financiera, bueno, ¿no? Ahí vamos a ver que tuvimos distintas formas de acumulación capitalista, siempre dentro del mismo sistema capitalista. Ahora, esto que lo caracterizamos de esta manera, vamos a ver en un trabajo de Gracia Arena en las próximas clases, que reflexiona sobre esto y dice, bueno, nosotros hemos tenido en la historia de América Latina, pues el trabajo piensa en América Latina, tenemos que distinguir crisis de Estado y crisis de la forma del Estado. Crisis de Estado es cuando hay un cambio en las relaciones de producción y se pasa de un tipo de Estado a otro tipo de Estado. Crisis de la forma del Estado es lo que hubo en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, que es que cambió la forma del Estado, tuviste un Estado populista, un Estado desarrollista, una dictadura, un Estado neoliberal, cambió la forma del Estado, siempre dentro del mismo marco del sistema de acumulación capitalista. ¿Sí? En cambio, la crisis de Estado, lo vamos a ver después esto. La crisis de Estado alude a un cambio en el sistema en su totalidad, cambio en las relaciones de clase, cambio en el Estado. ¿Dónde hubo, en qué países de América Latina? En algunos muy pocos, como por ejemplo Cuba,
fue una crisis de Estado, se pasó de un Estado capitalista a un Estado socialista. ¿Sí? Entonces, no sé si está respondida la pregunta. Yo no sé si en capitalismo, dos clases de capitalismo, uno estatal y otro privado. Lo que sí podemos pensar es que dentro de estos modelos hay, por ejemplo, el modelo dentro del sistema capitalista podemos tener modelos de acumulación o tipos de gobierno que enfaticen más en la presencia estatal o en la estatalidad, en el Estado como propietario de medios de producción y demás, y otros que no, que otro tipo de Estado, otro tipo de modelo de acumulación en donde se favorezca un proceso de privatización, típico de los no, como ocurrió en la década de los 90. Lorena, querías preguntar. Sí, en realidad hay una duda respecto a lo que mencionabas, definías cómo entendía O'Donnell al Estado, y mi duda era respecto a, entonces, Mann lo entiende solamente como un espacio en donde esas dos miradas o diferentes actores disputan cosas. Como no le... Esa era mi duda. Sí, es así. Mann no vamos a encontrar en el texto de Mann una mirada de clase, ¿sí? No vamos a encontrar, y esa es la principal diferencia con el texto de O'Donnell, que lo vamos a ver, esta idea del Estado capitalista como expresión de la dominación social. Para Mann, el Estado es una arena, un espacio en sí mismo. El Estado tiene un poder autónomo que se le ¿dónde reside el poder autónomo del Estado? En estos atributos que mencionábamos recién, en la capacidad de influir en materia de las distintas funciones estatales, en la capacidad de influir en materia de alfabetización y educación, en la capacidad de definir el poder coactivo en el territorio, en un territorio nacional y de llegar a todos los actores, en la capacidad del Estado de poner las pautas del funcionamiento de la vida social. ¿Qué más decía? De definir el peso, la moneda, la medida, ¿no? Este es el poder autónomo que tiene el Estado y que tienen las élites estatales. Entonces, como tal, es un espacio, una arena donde se definen un conjunto de cuestiones relativas a la sociedad o a la vida estatal. Bien, los orígenes del poder, nada, lo que hablábamos recién, de dónde deriva el poder, en última instancia, el poder autónomo del Estado, el mantenimiento del orden interior, en la defensa de la agresión militar dirigida contra enemigos extranjeros, también la defensa respecto de lo interno y lo externo, también es propio relativo al Estado. El mantenimiento de las infraestructuras de comunicación, caminos, ríos, sistemas de mensaje, moneda, bueno, lo que hablábamos. 4, la redistribución económica, la distribución autoritaria de recursos materiales entre diferentes espacios ecológicos, grupos de edad y demás. Bien, entonces, el Estado es, de hecho, un lugar, tanto un lugar central como un alcance territorial unificado. Esto es la otra cuestión en la que hace hincapié el texto de Mann. El Estado no llega a algunos, llega a todos, en el sentido de que las pautas que pone para la vida, todos estos ítems que hablábamos recién, influye sobre el conjunto de los habitantes. ¿Sí? Algo que no puede hacer una élite privada. Una élite privada no puede definir ni el peso, ni la moneda, no puede definir los mensajes nacionales, ¿sí? Si bien puede influir, como bien señaló la compañera más temprano, y que estamos yo por lo menos estoy de acuerdo, no tienen estas élites la capacidad de, como tales, como élite económica, decidir el mensaje nacional que se va a dar, construir un camino, ¿no? O definir
cómo se va a alfabetizar, bueno, ¿no? Lo que veíamos recién. Puesto que las principales formas del poder autónomo estatal derivarán de este atributo distintivo del Estado, es importante que primero que el Estado difiere de hecho socioespacial y organizativamente de las principales agrupaciones de poder de la sociedad civil. Esto es lo que decía recién, ¿no? Como el Estado tiene estos atributos, su influencia alcanza a todos el conjunto de la sociedad del Estado-Nación. A diferencia de, como decíamos recién, los grupos locales, grupos de poder, sean económicos u otro tipo de grupos, que pueden influir sobre algo, pueden influir sobre la aprobación de una ley, pueden influir sobre, no pueden decidir todas las pautas de la vida social. Esto es propio y atributo del Estado. La cuestión territorial también es fundamental. Bien, el Estado no es simplemente un lugar de la lucha de clases o un instrumento de dominio de clase. Es el factor de cohesión social, la expresión de los valores fundamentales, el centro de los procesos de asignación social, la institucionalización de la fuerza militar. Es una organización socioespacial distinta, ¿sí? Esto es acá, volvemos a lo que decíamos antes. No es expresión de la lucha de clases, ni solamente organización. Es una organización socioespacial distinta, propia, es una arena, un espacio propio. Como consecuencia, y esto es lo fundamental, podemos tratar a los estados como actores en la persona de las élites estatales, con una voluntad de poder, y podemos imputarle el tipo de teoría de los intereses del Estado, de acción racional definida por ley. Bueno, se entiende, ¿no? Lo que significa, cierro y ahora quiero que lo revisemos. Sí. En este ensayo, para cerrar, ahora damos la palabra. Doy la palabra. En este ensayo he argumentado que el Estado es esencialmente una arena, un lugar, justamente como han argumentado otras teorías, y que este es precisamente el origen y mecanismo de sus poderes autónomos. El Estado, a diferencia de los principales actores de poder de la sociedad civil, está territorialmente delimitado y centralizado. ¿Sí? Yula. Sí. Dejo de compartir, ya les dejé de compartir, sí, ya está. Bien, ¿quién quería hacer una pregunta? Juan Manuel. Sí, profe, no, me parece que como que la distinción sería la diferencia que hablábamos al principio, capaz entre Estado y gobierno. El gobierno capaz que representa una élite determinada, con una intención determinada. El Estado, me parece mal, lo desarrolla desde otra perspectiva. De hecho, nosotros a lo largo de la historia argentina tuvimos diferentes clases de estados capitalistas, estado de bienestar. Entonces me parece que la diferencia cuando hablamos hoy, que se instaló el tema de que el Estado representa únicamente a las élites, el gobierno es la élite. El Estado es es el lugar donde vienen a instalarse esas élites para llevarlo para algún lado o para el otro. Me parece que desde ahí es lo que hablamos hoy, o sea, la diferencia esa entre la autonomía del Estado. El Estado es un ente autónomo en tanto y en cuanto puede ser después manejado y manipulado por una élite. Pero el Estado es un ente autónomo. De hecho, en el texto en un momento habla de que tomaba aspectos del poder que se manejan en la sociedad o que surgen de la sociedad y que se los apropia el Estado. Eso era, me parece que era el tema de entre gobierno, o sea, hacer la diferencia entre gobierno y Estado, ¿no? Sí, yo no sé si el texto de Mann lo plantea en esos términos, de distinguir el Estado, y yo no sé si estaría como tampoco de acuerdo con esta idea, ahí hacen otro comentario. Mann no piensa en esto de distinguir Estado de gobierno, ¿no? Piensa como el Estado en su dimensión más general, que trasciende el gobierno de 4 años, sea cual sea,
¿sí? Está pensando en el Estado y las élites estatales en todas sus dimensiones y que, bueno, y en muchos casos quedan esas élites estatales, independientemente de que mañana se vaya Alberto o Cortúa Macri, hay mucha élite estatal que queda, ¿no? Funcionarios públicos. Entonces me parece que Mann no está pensando en esa distinción, que la podemos discutir. Lo otro que podemos, que también pienso que para pensar, que yo no sé si estaría tan de acuerdo en esto de pensar con el Estado como una caja vacía y que va siendo ocupada por unos u otros actores. Me parece que hay una historicidad, hay una complejidad que va un poco más allá de eso, pero podemos dejarlo como abierto para seguir pensando. Lo otro que quería pensar, un poco en relación, digo, para polemizar un poco esta idea del Estado y de las élites, y por qué también nos sirve este texto de Mann, aún con los límites que pueda tener, ¿no? Que ya los hemos nombrado largamente. Nosotros pensamos, por ejemplo, si pensamos en la idea de el texto de O'Donnell fue escrito en los años 70 u 80, ¿no? Hay una coyuntura también específica. Y después de O'Donnell, de ese texto, ¿no? Y de todos los textos, que esto es bien interesante, de la mayoría de los textos que pensaban el Estado como relación de dominación social, ¿no? Todo lo que viene de la mano del marxismo y demás. Y bueno, y lo que ocurrió también, en particular en América Latina, es que hubo experiencias de gobierno que, sobre todo en el siglo XXI, que intentaron disputar este modelo al Estado como relación de dominación social. Nosotros podríamos caracterizar de esa manera el gobierno de Evo Morales, ¿no? El gobierno de Chávez, el primer Chávez, no digo después que se puso todo un poco más complejo, pero el gobierno de Chávez, podemos caracterizar como un Estado que garantiza la relación de dominación social de la burguesía, no sé. Entonces me parece que ahí hay una cosa, mismo el gobierno de Alberto. Tampoco. ¿Eh? Y el gobierno de los Kirchner tampoco. El gobierno de los Kirchner. Y ahora también estamos en un gobierno supuestamente popular, pero yo lo único que veo es que el pueblo cada vez sufre más y sufre más y sufre más. O sea, es como que no sé qué pasó. Y bueno, a eso quería ir, independientemente, pues no quiero que vayamos a la polémica que siempre hay, porque seguramente habrá gente que le guste más o menos tal o cual gobierno, vamos a ver todos los gobiernos que tienen que ver con la actualidad. Lo que sí que plantea Mariana es interesante, ¿eh? Mariana. Bueno, que tenemos que pensar también esta idea de ¿no? Otras dimensiones, ¿no? Como la vocación política de las élites de los gobiernos y de las élites estatales y los límites que pueden tener para el desarrollo de esas políticas públicas. Que, bueno, un poco como decíamos antes, ¿no? Los condicionamientos sociohistóricos o los condicionamientos de las élites económicas para avanzar con determinadas políticas públicas. Digo, se puede pensar con el caso de la experiencia de Argentina, con otros casos nacionales. Entonces, si bien el texto de Mann tiene algunos límites, nos permite pensar otras formas de pensar la dinámica, la dinámica pública, la dinámica del Estado y su funcionamiento, no solamente como una relación de dominación social, ¿no? Que en algunos casos uno lo puede pensar, pero no termina siendo suficiente. También pensar cómo funciona finalmente la dinámica de las decisiones públicas, ¿no? Qué posibilidades o márgenes de acción tienen las élites estatales, qué tipo de capacidades estatales tiene ese Estado para llevar tal o cual política pública. Y nosotros nos ponemos a pensar y a comparar, que algo de eso también vamos a tratar de pensar más adelante en las clases. ¿Cuáles fueron, para poner como ejemplo, un ejemplo donde hubo un problema igual a todos y las respuestas que tuvieron los distintos países fueron diferentes, ¿no? Como por ejemplo el COVID.
tema de la pandemia fue un gran laboratorio para poder estudiar la política pública. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas que brindaron los distintos estados? También se explica por las capacidades estatales, ¿no? No sé, por ejemplo, en Perú se intentaron poner cuarentenas muy tempranas, se intentaron poner procesos como de cierre, de clausura, para reducir la movilidad de la sociedad. Sin embargo, eso no se pudo cumplir porque Perú es un país que tiene una gran informalidad laboral, una gran informalidad de la economía, y por más que le prohíbas, la gente se ve en la calle por el medio para comer. Entonces, bueno, esta idea que no esta propuesta de pensar el Estado y sus capacidades, que es algo que vamos a ver, el Estado, las decisiones de política pública, también quiénes son los que toman finalmente la política pública, ¿no? Eso también es interesante para pensar, y lo vamos a retomar cuando veamos sobre todo todos los estudios que vinieron, estudios sobre las élites durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, que fue toda una novedad para la Argentina, la llegada de tantos empresarios a los distintos gabinetes, y bueno, ahí vinieron varios estudios. Es la única dimensión para entender cómo se lleva adelante una política pública. Bueno, no es la única, pero seguramente algo puede brindarnos de explicación. ¿Quiénes son estas élites estatales? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cuál es el enfoque teórico? ¿Cuál es el enfoque económico? ¿Cuál es la trayectoria política? ¿Cuáles son las capacidades de ese Estado, ese poder autónomo, entre comillas, del Estado que tomó determinadas decisiones de política pública? Bueno, nada, para seguir pensando. Bien. Profesora, una pregunta. Sí. Buenas tardes. Según el tipo de gobierno que tengamos, también se hacen políticas públicas. ¿Por qué? Porque como el PRO, quizás se equivocó en varias cosas acertó. Pero en la época de la pandemia, la verdad que este gobierno dio mercadería a cada gente vulnerable, abrieron más comedores, dieron el factor keynesiano, que es decir, que a los empleados que estaban en blanco les subsidió una parte del sueldo que en otras partes del mundo no se pudo hacer. Puede ser que según el tipo de gobierno que tenga ese país. Sí, vamos a seguir trabajando en todos estos temas, ¿no? Me parece que ahí hay una decisión, una conjunción de elementos para pensar la política pública. ¿Por qué se toman tal o cuales políticas públicas? Una variable es, por supuesto, el color o la decisión política del gobierno, no sé. El color político del gobierno y la decisión política que tenga, ¿no? Quienes van a decidir finalmente, el perfil ideológico, si se quiere, ¿no? La decisión política y el perfil ideológico de los decisores de política pública. Es una dimensión para pensar. Pero además tenemos que pensar otros elementos, algunos que tienen que ver con la larga duración, que son las capacidades estatales. Los estados, no sé, pongo un contraejemplo. Durante la pandemia, el Estado brasileño de Bolsonaro, muy negacionista de la pandemia y demás, sin embargo pudo bajar ayudas sociales un montón, ¿no? Los datos lo pueden consultar ustedes en el laboratorio de la CEPAL, el observatorio de la CEPAL de política pública. ¿Por qué pudo Brasil hacer eso? Porque había programas y había un Estado presente con programas y un sistema heredado del gobierno del PT. Entonces bajaba, ¿no? Como se hizo acá, a través de ANSES, listo, chavo, en 2 minutos se estaba llevando recursos a los sectores más vulnerables o a los sectores en donde ya había un sistema que estaba instalado. Entonces, para definir cómo podemos pensar la política pública, bueno, ejemplos hay un montón ahí. Bueno, una es la decisión política. La otra son las capacidades estructurales, muchas capacidades estatales, muchas de las cuales son de largo aliento, ¿sí? No tienen que ver, no sé, uno podría decir, bueno, el macrismo que redujo el Ministerio de Ciencia a una secretaría que subestimó el aporte del sistema científico, pero no lo pudo desmantelar, porque a los 2 días que se fue Macri, vino el gobierno siguiente, un día lo volvió al ministerio, y ya se estaba avanzando en materia de ciencia y tecnología para resolver la pandemia. Entonces, no podemos ser tan ingenuos y creer que porque llegó Alberto
yo lo sé porque soy del sistema científico, así que hablo con conocimiento. Ni Macri pudo desmantelarlo del todo, ni Alberto lo revivió en un segundo. Entonces, pongo un ejemplo medio así, parece burdo, pero ¿qué quiero decir? ¿Qué características de largo plazo que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? La educación pública, han pasado gobiernos neoliberales y la educación pública sigue ahí de pie, de prestigio, de lo mejor, y ha pasado de todo en el medio. Entonces, ¿qué es lo que, digo todo esto? Que lo vamos a mirar, vamos a seguir trabajando, para que pensemos entonces, la decisión, ¿de qué depende la decisión, la política pública? Obviamente de la decisión puntual de los decisores del gobierno, pero también de las capacidades estatales, que algunas pueden, que para entenderlas tengo que mirar la dimensión estructural de largo plazo, 100 años de historia, largo plazo lo de largo plazo, 100, 200 años de historia, 200 años cumple la UBA, cumplió, y de coyuntura, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los momentos? Al gobierno de Alberto, ¿cómo lo puedo entender? Bueno, 100 años de modelo económico, no sé, 50 años de un tipo de modelo económico, la coyuntura específica que le toca atravesar, ¿no? La deuda con el fondo, la pandemia, y la decisión política de avanzar o no con determinadas cuestiones, la nacionalización de Vicentín, por ejemplo, que no se hizo, bueno, qué sé yo, el aporte a las grandes fortunas que sí se hizo, bueno, decisiones políticas que se solapan sobre otro conjunto de elementos. Y otro elemento que no estoy mencionando, porque estamos mirando la dimensión más estatalista, que tiene que ver con los actores sociales, los sujetos históricos en concreto, quiénes son las fuerzas políticas que apoyan, que no apoyan, los movimientos sociales, ¿no? Lo que a algunos les gusta llamar correlaciones de fuerza, que a mí ya me medio, bueno, pero también, digamos, ¿no? Bien, por hoy dejamos acá, vamos a retomar de todos estos debates la clase que viene en la presentación, ¿no? Yo ahora voy a habilitar el campus con los materiales para la clase que viene que tienen que leer. Y bueno, nos vemos el lunes que viene, cada uno en su comisión, en su aula y tal. La comisión que estuvo el otro día con Milagros va a estar conmigo, y los que estuvieron con Fer van a estar con Fer.